Señor secretario de la Defensa Nacional, le dedico esta tesis con todo el respeto que se merece y le pongo, es mi visión del ejército, una institución de las más honorables que tiene México. Un saludo fraterno y le puse General Gallardo, porque para el ejército no soy general, soy señor Gallardo. Pero no importa, antes era reo, delincuente, matacaballos, pateador, filo de derechos humanos, o sea, como un día me puedes hacer una lista y tenía como 20 calificativos, Entonces digo, señor, no me afecta nada, o sea, yo no necesito andar uniformado ni traer insignias militares para saber que yo soy general del ejército. Entonces, les hago este comentario porque también estoy haciendo un tiempo que si llega Francisco, porque no me puede dejar aquí solo, el compañero que va aquí a exponer conmigo. Él sí sabe del tema, yo nomás vengo aquí a explicarles esto que les comento. ¿A qué quiero llegar con este tema? No sé si ustedes tengan conocimiento, ya entramos en materia. No sé si ustedes tengan conocimiento que México, a partir de estas situaciones que estamos viviendo de violaciones de derechos humanos, principalmente a raíz de la declaratoria de guerra contra las drogas que hizo Calderón, ha habido enésimas violaciones a los derechos humanos, unas violencias escandalosas, crímenes, o sea, inexplicables, ¿no? Las ONGs llevamos un recuento como cerca de 1 millón de muertos, como 50,000 de ejecuciones extrajudiciales, violaciones a mujeres, la aplicación de la tortura como un mecanismo de investigación policial. Todo esto que yo lo estoy diciendo, lo han dicho los relatores de Naciones Unidas, no estoy inventando nada. Hace la semana pasada, el relator sobre decisiones arbitrarias dijo lo siguiente, dice, tal parece que en México se utiliza la prisión preventiva para dirimir asuntos de carácter político. Por lo tanto, México es el primer lugar de presos políticos en el mundo. Nada más para que se den cuenta. Hay documentados como 500, pero yo les puedo asegurar que hay muchos más. ¿Por qué? Porque en una ocasión yo estuve platicando con el director de penales federales, que por cierto renunció y por eso pude platicar con él, en donde me dijo lo siguiente: hay cerca de 300 o 400,000 presos a nivel nacional en todos los penales, pero hay como 100 o 200,000 personas que no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Están encarcelados. Muchos de ellos pueden ser las personas que están desaparecidas. ¿Y por qué no se quieren identificar? Pues porque sale contraproducente y porque tienen repercusiones en sus comunidades. Y entonces les digo esto para que vean la situación gravísima que estamos viviendo en México. ¿Qué es lo que sucede en México desde mi punto de vista? Hay un colapso del sistema de justicia, hay un colapso del sistema de defensa nacional. Está colapsado, en términos concretos, el Estado. Me refiero al Estado como un término genérico, pero lo que está colapsado es el gobierno, porque nosotros, como pueblo, somos parte del Estado. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los únicos que podemos sacar adelante este tema somos nosotros. Nadie más va a venir a salvarnos, nadie, si no lo hacemos nosotros desde nuestras trincheras, desde nuestros hogares y desde nuestros espacios a donde podemos participar mínimamente, ¿sí?, con una opinión, con una participación o reprochando una situación como la que vivimos. En este informe que hace el relator de Naciones Unidas sobre presos políticos, les voy a narrar así brevemente sobre a qué se refiere él. Y se refiere en concreto al encarcelamiento de Baños Rodríguez, que es un defensor oaxaqueño que defiende a las comunidades indígenas y afroamericanas en Oaxaca.
y hace una descripción en donde 300 fuerzas federales entraron a su casa, violaron a las personas que estaban ahí delante de los niños. Esas fuerzas se robaron lo que pudieron y finalmente, después de 20 o más tiempo, se dieron cuenta que la persona, Baño Rodríguez, que es un líder indígena, estaba encarcelado en una prisión local de Oaxaca. Entonces, decía el relator, la pequeña comunidad compuesta por decenas de familias de pronto despertó en el estruendo de gritos, correderas, llantas, rechinidos, provocados por 300 elementos federales y estatales armados. Llegaron para cazar al líder que les comento. Y ahí viene una narración y dicen las personas que viven ahí, después nos dimos cuenta que era la Marina, cuando la Marina debe estar haciendo patrullajes por todas las costas de cerca de 12,000 kilómetros de litoral que tenemos, para impedir el narcotráfico, para impedir la extracción de productos marinos y para tutelar las rutas de comercio y de transportación marítima. Aquí, ¿cuál fue la acusación? Más bien una falsa acusación. Esto que yo le estoy diciendo está documentado en una resolución que hizo Naciones Unidas, que ustedes la pueden bajar de internet, como se identifica con A diagonal HRC diagonal WGAT 2015-19. O sea, viene el documento, pues no estoy inventando nada. Dice, ¿cuáles son las acusaciones que se le hicieron a este líder? Una, portación de armas de fuego y uso exclusivo del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea. Uso indebido de insignias y siglas de uso reservado para las corporaciones policiales. Privación ilegal de la libertad. Fueron los cargos presentados contra el señor Baños. Los testigos que declararon en contra de él. La misma policía que nos detuvo. O sea, estamos haciendo una situación de una violación a los sistemas y procedimientos de investigación policial. Entonces, vean ustedes cómo los líderes sociales, cualquier persona que se opone a una política, inmediatamente es encarcelada y tratada como un preso político. Ahora bien, el Estado mexicano por ningún motivo reconoce que tiene presos políticos, pero está documentado que hay más de 500 presos políticos en México. ¿Y qué es un preso político? Porque hay que definir estos criterios, si no, no se entienden las situaciones. Un preso político o un prisionero político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel indebidamente o de otra forma, como en el caso de Mireles, aunque esté en libertad, es preso político, bajo arresto por sus ideas o porque, según el Estado o el gobierno, es un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de cualquier naturaleza. Puede ser un país democrático, no democrático, etc. El asunto es que es cualquier persona que es una protesta social o que no esté en contra del sistema de gobierno. Ahora bien, en esta definición de preso político, Amnistía Internacional hace una puntualización. Dice, efectivamente, ese es un preso político, pero Amnistía Internacional, que se dedica también a este asunto de presos políticos, hace una particularización y dice, pero se distingue de un preso de conciencia, que se caracteriza por el no empleo ni propagación de la violencia, es decir, aquella persona que es encarcelada, por ejemplo Mireles, que se pronunció por el uso de las armas y la violencia, es un preso político. Pero en mi caso particular, que les acabo de comentar, yo estoy clasificado como preso de conciencia. ¿Por qué? Porque yo hice expresión de mis ideas, pero nunca jamás hice manifestaciones ni uso de la violencia, no obstante que yo soy militar y que soy general del ejército.
Ese es el punto, y eso es lo que le llamó la atención a estas organizaciones internacionales. Yo creo que en la actualidad las guerras no se ganan en los territorios ni ocupando las plazas principales de las ciudades ni de los países, sino se gana a través de la conciencia de las gentes. Y por ello hay estudios antropológicos que definen que el objetivo principal de una guerra, para someter a una sociedad y para quebrar los aspectos culturales, la idiosincrasia del tejido social, es la mujer. Por lo tanto, en estos tiempos, la mujer se transforma en un objetivo de guerra. A ello se debe las violaciones sistemáticas a las mujeres, la utilización de la tortura y las amenazas de violación cuando se hacen investigaciones de carácter policial. Entonces, lo que debemos hacer nosotros como sociedad es proteger ese punto concreto que son las mujeres. Así de fácil y de sencillo. Se los digo porque yo estudio estos temas y porque hay estudios antropológicos, ¿sí?, que definen perfectamente este objetivo militar y que se ha transferido a través de los programas de asistencia y capacitación militar que han recibido las Fuerzas Armadas y Policíacas de México a través de la firma de la Iniciativa Mérida. Una de esas muestras es el asunto de Apel, que por cierto está impune. Y aquí escuchaba yo hace un momento de una situación de violencia y de violaciones a los derechos humanos, en donde decían, algún día se va a aclarar este asunto. Y yo les quiero decir una cosa, un crimen de Estado nunca se va a aclarar. ¿Cómo? Y aquí podemos tomar nosotros la guía, una sección amarilla, y podemos empezar desde la guerra sucia de los 70s, si nos vamos para atrás, más para atrás, el asesinato de Jaramillo en Morelos, el asesinato del alcalde Serrano a principios de la época de Obregón, y si nos venimos para acá, la guerra sucia de los 70s, el asunto del 68, ¿sí?, las masacres que ha tenido Fox, Salinas, Cedillo, todos, el asunto de Acteal, el asunto de Tamato, de Ayotzinapa, y los que vengan, nunca se van a aclarar. ¿Por qué? Porque son un crimen de Estado que se sostiene en una política de contrainsurgencia que tiene por objeto un control social. Y ese control social se tiene a través del encarcelamiento de líderes que luego resultan con el calificativo de ser presos políticos. Entonces, esa es una situación muy grave que estamos viviendo en México. Ahora bien, conjuntamente con ello, me gustaría terminar para mejor darle oportunidad a que te pregunte y ahí ya completamos, ¿no? Bueno. Conjuntamente con ello les quiero decir que en México ha habido una serie de reformas de carácter legal que tienen por objeto precisamente hacer, digamos, asequible o legalizar la actuación y los abusos que han cometido las fuerzas de seguridad del Estado, y me refiero principalmente a las fuerzas federales, como es el Ejército, como es la Marina, como es la Policía Federal. Y aquí se los digo abiertamente, lo que acabamos de ver en Puebla es una situación muy delicada, eso lo sabemos ahora por las redes, pero yo les puedo asegurar que ahorita, en este momento, hay alguna violación, hay alguna ejecución, ¿sí?, por parte de las fuerzas militares del Estado. Y esta situación ya hizo crisis, una crisis gravísima, en donde nos colocamos en una situación de vulnerabilidad, que la vimos ahora con la llegada de Trump, donde hizo manifestaciones, incluso amenazas de invadir a México. Pero no se preocupen por la invasión, ya estamos invadidos desde hace tiempo. Sí, ya estamos invadidos. Aquí existen, enfrente de ahí de la Independencia, está la Embajada de Estados Unidos, un ladito está la Oficina Binacional de Inteligencia, donde hay 50, 60 agentes del FBI, de la CIA, de la DEA. Incluso no dudo que aquí con nosotros nos acompañe algún
personaje que pertenezca a esa organización. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Digo, porque luego viene esa pregunta. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, hacer valer nuestros derechos, apoyarnos en nuestra dignidad como personas, y van a ver cómo la situación va a cambiar. Y bueno, haciendo un tipo de campaña, que no estamos en campaña ni tampoco es el momento para hacer eso. La única forma de organizarse es formando comités a nivel nacional, como lo está haciendo Morena. A mí me tocó terminar apenas 371 comités en el estado de Colima. Queremos hacer 901 porque son 901 casillas para cuidar las elecciones y para que nuestras autoridades sean legítimas, es decir, que lleguen por el voto o por la unción del voto ciudadano, para que tengan la fortaleza para confrontarse a los grupos de poder, a la iglesia, al ejército, a la economía criminal. Entre el Estado y la sociedad no debe haber fuerzas intermedias, sino debe estar la estructura institucional del Estado para transmitir como un canal de producción todas las peticiones y transformarlas en benefactores para la sociedad, como es el tema de seguridad principal. Entonces aquí les voy a recordar un pensamiento socrático. Decía Sócrates: el pueblo tiene el gobierno que merece. Si nosotros tenemos un gobierno corrupto, ratero, asesino, criminal, es porque nosotros lo hemos permitido. Ojalá que estamos en una víspera de una coyuntura en donde nosotros podemos cambiar a México y transformarlo en una sociedad, en un país poderoso, porque tenemos todos los recursos para hacerlo, principalmente la idiosincrasia de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, iniciamos la parte de intercambio, lo que son 5 preguntas. Por favor, si nos puede pasar al frente, por favor, 5 personas. Les van a pasar el micrófono a sus lugares. Les recuerdo nada más, van a hacer 5 preguntas ahorita por el momento. Después de ello continúa la respuesta. 1 minuto máximo, por favor. 1 minuto. Que sean preguntas concretas. General Gallardo, si tuviéramos que recurrir a la toma de oficinas públicas, o no la toma, simplemente al bloqueo de oficinas públicas en todo el país, ¿cuánto tiempo cree que pudieran resistir tanto las Fuerzas Armadas, las diferentes policías de los estados, municipios, etcétera? ¿Cree que en 2 meses estarían tan agotados que aventarían la toalla? Buenas tardes. Un poco sobre la ley de seguridad interior que se le PRI al PAN por aprobarla. Que les haga un poquito de eso, por favor. Gracias. Buenas tardes, general. Un gusto otra vez. Una pregunta sobre la impunidad que va a prevalecer. Como usted decía, los crímenes de Estado nunca se van a solucionar. Obviamente hay perpetradores en los crímenes de Estado. Pero mi pregunta, porque estamos haciendo un alegato, podríamos decirlo así, que pudiéramos inferir en ese alegato que en estos crímenes de Estado siempre ha estado involucrado el PRI, y de tal razón poder nosotros en ese alegato, y repito, inferir de que es el PRI y el PAN últimamente que han estado atrás de estos crímenes de Estado,
y poder exigir la proscripción de este partido, que es el PRI. Bueno, mi nombre es Onésimo Hugo, servidor. General Gallardo, me gustaría saber su opinión respecto a qué impacto social tuvo la reforma de 2011 cuando cambian, ahora sí que las condiciones de los ciudadanos a derechos humanos para igualarlos con lo que normalmente el derecho internacional nos mandata. ¿Qué impacto social podemos verlo? Yo no veo ninguno, pero me gustaría su opinión. Sí, buenas tardes a todos. Señor General, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos que suscribió México y en relación a la reforma del 2011, a su vez asociándola con algo que al parecer no tiene vinculación alguna en el aspecto económico y político, pero que sin embargo, por los hechos en Puebla, de los huachicoleros y otros hechos y fenómenos importantes colaterales y donde ha habido mucha violencia, ¿qué relación podría tener las zonas económico-sociales propuestas por el régimen para el ejercicio de los derechos humanos en relación al Pacto Internacional de los Derechos Políticos? Vamos a comenzar con la última pregunta, porque las demás ya se me olvidaron. Mire, lo que me acaba de preguntar, la reforma del 2011 lo que hizo fue retomar el derecho internacional de los derechos humanos, porque por la situación grave que estamos viendo en México. La reforma al artículo primero pone por delante, a través del principio pro persona, que cualquier resolución que tomen los tribunales en atención a un asunto judicial o administrativo tenga como eje conductor la persona. Eso es por un lado. Y por otro lado, debemos recordar que México tiene costumbre de firmar N tratados internacionales sobre derechos humanos. Todos los tratados afirmados. Entonces aquí lo que yo quiero hacer énfasis es lo siguiente. Cuando se trata de que una organización internacional le hace señalamientos a México sobre el tema de derechos humanos, inmediatamente el Estado mexicano o el gobierno de México se escuda en el asunto de soberanía. Automático. No te entrometas en los asuntos internos. Nada más que aquí hay una situación que quiero yo definir. En primer lugar, cuando México firma un tratado internacional sobre derechos humanos, lo hace soberanamente. Nadie lo obligó a firmar ese tratado. Además hay un tratado que se llama Tratado de los Tratados, en donde en su artículo 21 previene que todos los tratados se firman a través del principio pacta sunt servanda, que significa que todos los tratados se deben cumplir de buena fe. Eso significa el pacta sunt servanda. Ahora bien, cuando México firma un tratado internacional de derechos humanos, no es una obligación que tiene el Estado mexicano en la comunidad internacional sobre el tema, sino es una obligación que firma para que a través del orden institucional y constitucional del Estado se respete la dignidad de las personas. Esa es la diferencia. Y un tratado como el TLC, pues son arreglos de carácter entre Estados, que no tienen que ver nada con el tema de derechos humanos. Sin embargo, sí repercuten en el tema de derechos humanos, por lo que acaban de comentar, por el Pacto Social de Derechos Políticos, Económicos y Sociales.
Entonces, dentro del derecho internacional hay unos documentos en donde dice que los pueblos tienen derecho a su soberanía, a disfrutar de los recursos, ¿sí?, que tienen en sus territorios. Y aquí en México, tal parece que eso se nos ha negado. La reforma energética y las reformas que firmó Enrique Peña Nieto hacen negativo o nugatorio este derecho para los mexicanos. ¿Por qué? Porque en México se ha extraído mucho oro, mucha plata, muchos recursos naturales, pero no vemos que se quede nada aquí. Entonces, eso sí. Entonces, empezamos por esta pregunta, ¿no? Ahora bien, lo que estamos viendo aquí con el asunto de crímenes de Estado, que yo les decía que no se van a aclarar, pero sí se pueden sancionar. Y les voy a decir cómo y por qué. México ya pertenece a varias organizaciones como la Corte Penal Internacional, como la Corte Internacional de Justicia, que incluso creo que esos tratados los firmó Vicente Fox, en donde el Estado mexicano y los dirigentes o los políticos encargados de conducir las políticas de seguridad de un Estado pueden tener una responsabilidad. Y esta responsabilidad se fundamenta en un principio, en una tesis que sirvió para procesar a los militares de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de la masacre de los judíos, de los asuntos de Chechenia, procesaron a Pinochet, a Fujimori y a otros, y este principio se llama el dominio del hecho, y se los voy a explicar así brevemente. El dominio del hecho trata sobre una responsabilidad y de una actuaría en una situación criminal. Les pongo un ejemplo. Si una persona va y toma un arma y comete un homicidio, ese es un actor material del hecho. Los soldados que fusilaron a los civiles en la playa, ellos son responsables materiales del hecho. Luego hay responsables intelectuales del hecho, y me refiero al comandante de la zona militar, al jefe de Estado Mayor, al secretario de la Defensa, etc. Pero hay uno que domina el hecho, por eso se llama así, principio del dominio del hecho. ¿Quién es el que domina este principio? En el caso concreto, el presidente de la República. Porque el presidente de la República, según nuestra Constitución, es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la Administración Pública Federal, ¿sí?, jefe del Sistema de Seguridad Nacional, jefe de la Seguridad Pública Interior y además comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas, ese es un dominio del hecho. ¿Por qué? Porque él ordena que salga el ejército de sus cuarteles y haga uso de las armas para hacer asuntos de seguridad pública. Si nosotros revisamos la Constitución, vemos que el artículo 21 previene que la seguridad pública es una función de carácter civil del Estado, ¿sí? Y aparte de ello, el artículo 129, que es un principio civil del Estado, o sea, el espíritu del constituyente, en ese artículo está la civilidad del Estado mexicano, es decir, el Estado mexicano es civil, no militar. ¿Qué dice ese artículo? En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, militares en tiempo de paz no deben intervenir en los asuntos políticos, ni aplicando la ley, ni supliendo al Ministerio Público, ni haciendo investigaciones, etc. ¿Por qué? Porque el ejército tiene una misión específica, la defensa nacional del Estado. ¿Sí? Bueno, entonces